vamos a recordar algunas grandes historias de nuestro fútbol argentino. Vamos a abrir el baúl de los recuerdos para encontrar esos hechos verdaderamente llamativos. Porque nosotros tenemos un segmento de ficción que decimos, por más que pensemos cualquier cosa, bueno, el fútbol argentino, mundial también, pero el fútbol argentino tiene cosas que superan lo mismo, pero sí, lo que podríamos pensar, ¿no? Podemos encontrar un partido que comenzó un día y terminó el otro, como aquella definición Lanús-Platense. O la del penal, como hizo el libro Soriano, en el que se pateó un penal 20 días después entre Almirante Brown y Estudiantes de Buenos Aires. Con una curiosidad, perdón de decirlo, había jugado en cancha de Racing. Penal para Almirante Brown. ¿Y sabés quién suspendió el partido? ¿Quién? La hinchada de Almirante Brown, no la de Estudiantes, porque estaba dividida una tribuna en el primer piso y la otra, una hinchada del Brown en el primer piso y otra abajo. ¿Y sabés con qué le tiraron los de arriba? Con un puesto de pancho. Y vamos en este caso a escuchar y ver ahora un partido donde, a ver, ¿qué hace un equipo cuando se siente campeón, o es el campeón, o logra un ascenso? ¿Qué es lo más común? Y de la vuelta olímpica. Y la vuelta olímpica, obviamente. ¿Y qué pasa cuando los dos equipos dan la vuelta olímpica? ¿El mismo día? El mismo día, la misma hora, en la misma cancha. Y bueno, se agarran en el medio de las canchas y se pegan. Porque... Vamos a ver este caso. Un partido donde los dos equipos dieron la vuelta olímpica. ¿Quién fue el ganador? ¿Qué pasó? Esto vamos a ver las imágenes que sucedieron en el año 1997, final del hexagonal de la Primera D, entre Lugano y Argentino de Merlo. Una locura. Lugano, Argentino de Merlo. Mira, dale. Esperaba, pero nada. Guillermo Cols. Ahora la tiene Vitilio. Vitilio le va a quedar a Rodríguez. Está el primero de Rodríguez. Pero el 9 define muy mal. Gol, Rodríguez, gol. ¡Gol! De Lugano. Gabriel Rodríguez con la llegada de su gente. Cree que en este preciso instante va a venir el empate y alienta más que nunca y la pelota pega en el palo, el tiro de More y le queda a Wendler. Estuvo muy cerca, la pelota dio en el palo. La chance de empatar y dejar abierta la eliminatoria. Va Esteban González, va el 2. Tiene el empate, va Esteban González. ¡Gol! Argentino de Merlo, Esteban González convierte el penal y le quedan 15 para meter otro gol a Merlo. Termina el partido Lugano, aunque no sea hasta que la AFA decida lo contrario. Asciende a Primera C.
Bueno, ese recuerdo lindo de Spiole se armó al final, ¿no? Sí, pero siempre, ¿viste? Sí, obvio. Vamos a recordarlo entonces, final del hexagonal de la Primera D del año 1997, Lugano y Argentino de Merlo llegaban, iban a jugar esa final. Creo que iban a jugar en cancha de Leandro Enealem, ¿no? Por el ascenso a la Primera C. El primer partido lo iba a ganar el equipo de Lugano por 2-1, pero existió un inconveniente. El equipo naranja incluyó a Guillermo Rodríguez en el equipo titular, jugador inhabilitado por AFA, claro, por no haberse realizado la revisión médica reglamentaria. El ingreso de Rodríguez entonces generó la protesta del equipo de Merlo, que al sentirse perjudicado dijo, bueno, denme los puntos a mí, AFA. ¿Qué pasó? La AFA dijo, ¿qué hago? Primer partido y se arma el lío, final de año, hagamos esto, jueguen el partido de vuelta y después vemos. Sí. Con mucho tufillo a el que gana el segundo partido, gana. Sí, seguro. Y asciende. El problema es que terminó 1-1. Ay, claro. Entonces el empate provocó esa extraña reacción en los equipos. Los de Lugano dieron la vuelta olímpica por ganar la serie en la cancha. Supuestamente. Por el otro lado, los de Argentino de Merlo dieron la vuelta porque creían que eran los dueños legítimos de ese primer partido. Y lo cual hizo que AFA tardara 11 días en analizar las cosas y dijera al final, ya fue, pasa Lugano, ganó en la cancha, y a otra cosa mariposa. El tema, Lugano jugó en la Primera C el año siguiente, Argentino de Merlo tuvo que quedarse, pese a dar la vuelta olímpica, tuvo que quedarse un año más en la Primera D. Y un poco spoileándoles, ¿no? ¿Cómo terminó la cosa? Sí. Lugano descendió nuevamente a la Primera D el siguiente año, mientras que Argentino de Merlo terminó ascendiendo a la Primera C el siguiente año por haber sido el campeón. ¿Sabés que habría que intentar buscar en la historia si no hubo un pay ahí en el camino que le tiró una maldición a Lugano, sí, ¿no? y un triunfo para Argentino de Merlo? Y ahora vamos a hablar, esto son curiosidades, sí tiene un poco de nexo en común a Lugano, ¿no? Sí, porque obviamente. Me vas a contar algo que sucedió en el año... En cancha de Lugano, en Tapiales. Cancha de Lugano, cuando General La Madrid bajó a la D. Sí. Bueno, resulta que empieza el partido, en Lugano jugaba de local Yupanqui. Sí. Y bueno, le toca a Yupanqui La Madrid. Empieza el partido, todo bien, mediados del primer tiempo y con el partido 0-0, saltan a buscar una pelota de cabeza, un defensor de Lama y el 9 de Yupanqui, y pasa lo que generalmente pasa, en vez de cabecear la pelota se cabecearon uno al otro la cabeza. Llamaron al médico, sí. El médico primero y principal era un señor bastante entrado en carnes, o sea, cuando empezó a ver a uno que estaba muy lastimado y groggy, se encontró con que el otro estaba semidesmayado, entonces se decidió hacer ingresar a la ambulancia y que se lleve al que estaba peor, que era el que estaba semidesmayado, el defensor de Lama. Sí. Bueno, agarran la ambulancia, suben al jugador de La Madrid, el otro muchacho estaba mejor, pero bueno, todavía seguía en el suelo, le estaban poniendo agua. El tema es que todos los oyentes que saben dónde queda la cancha de Lugano, que es en Tapiales, vaya a saber a qué hospital fue a parar el jugador de La Madrid. Y al Subizarreta seguramente, ¿no? No, pues Subizarreta está en Devoto. Claro, en Devoto. No sé, claro, me parece que fue al Santo Yáñez, que está en Matadero. Sí. Pero había que ir de Tapiales a Matadero. Tardó como 20 minutos. Y otros 20 minutos para llevar al otro que no podía ingresar al mismo hospital. Hecho que el partido estaba suspendido, obviamente no se puede jugar sin una ambulancia. Los dos técnicos, nuestro conocido, el Chori Fábregat, Horacio Fábregat, técnico de Lama en esa época, y Romerito, que era el técnico de Yupanqui, mientras estaban esperando que vuelva la ambulancia de llevar al último jugador, hablaron con el árbitro de común acuerdo y decidieron que el resto del partido se juegue sin parar. Ajá. O sea, 2 tiempos de 30 minutos, iban por el minuto 30. Entonces, lo único que había que hacer era
cambiar de campo y nada más. Sí. El tema era que era verano. Terminaron los primeros 30 minutos y los jugadores, no, queremos sentarnos 5 minutos bajo el sol a las 5 de la tarde, tomar agua. Bueno, se paró y el árbitro empezó, bueno, vamos a seguir que se oscurece y acá no hay luz. El inconveniente vino que cuando faltaban 3 minutos, y eso que el partido iba 2-1 arriba Lama, los mismos jugadores de Yupanqui le decían al referee, che, terminalo. Y pero están perdiendo, le dice el árbitro. Sí, pero nos estamos muriendo de calor. No creo que demos vuelta al resultado y no bajamos ni un segundo a los vestuarios. No, terminalo ya. Lo iba a terminar y le dice el referee, bueno, apúrense, dale que se oscurece. Más sí, que oscurezca, si en la oscuridad no nos ven y nos fuimos. Y y bueno, terminaron a oscuras, ¿no? Sí, con los encendedores. Improvisando con los celulares. Bueno, este hecho que les voy a contar sucedió hace 15 años y es otra historia asombrosa que merece ser desempolvada por lo llamativo. También con la Madrid, en este caso en Devoto, contra Luján. Se medían por el campeonato de la primera C, en este caso los protagonistas no fueron los jugadores, la Madrid, Luján, no fueron los jugadores, sino los jueces de línea. ¿Por qué? Wow. El carcelero iba a jugar el sábado 27 de marzo de 2010. Ahí estamos viendo una de las pocas imágenes que hay al respecto en el Enrique VI. Claramente la temporada estaba por extinguirse. No era el año de ninguno de los dos. La Madrid iba a tener un gran año en el siguiente, pero ese podía llegar a perder, si perdía, podía llegar a complicarse con el descenso. Claro. Tampoco iba a pasar. Pero, ¿qué pasó? Iba a haber disturbios en el vestuario. Vos me dirás, ¿visitantes? No. Sí. ¿Locales? Mira. No. En el de los árbitros. ¿Qué pasó? Bueno, Antonio Amato iba a ser el que iba a impartir justicia. Y camino a los vestuarios durante el entretiempo sucedió lo impensado. Daniel Rebusini, uno de los jueces de línea, discutió con su par Gastón Fernández Landa en los camarines. El asunto de la pelea, según trascendió, fueron diferencias entre los gremios del arbitraje. Fernández Landa, del SADRA, Sindicato de Árbitros de la República Argentina, lanzó un sillazo, una plena trifulca, y Rebusini, del AAA, le respondió con una trompada que impactó en el pómulo. Epa. Y derivó al asistente de Amato al hospital Zubizarreta, como decíamos, para ser atendido de urgencia. El golpeado claramente no salió a trabajar el segundo tiempo, lo cual fue bochornoso ver que la terna arbitral, bueno, no tenía al segundo asistente, mientras que tuvo que arreglársela, ¿no? El colegiado. Uno solo había que corría la mitad de cancha. ¿Qué pasó entonces? Bueno, una vez consumada la victoria de General La Madrid por 2-1 sobre Luján, llegó la patrulla para llevarse detenido al asistente que había quedado. No te puedo creer. O sea que encima que tuvo que correr solo, se lo llevaron preso por haberle pegado un puñetazo a su compañero. Comisaría 45 del barrio de Villa Devoto. El juez de línea expuso la situación. AFA notificó la terna para declarar entre semana. Esas historias del ascenso que son muy jugosas, ¿no? Lo que yo pienso, ¿no? Es que está bien la denuncia, el golpe, pero el que fue lastimado y recibió el golpe tiró un sillazo. Tampoco fue paz y amor.